desde el personal de maestranza que va a limpiar, ¿sí?, la habitación de esa mujer que está a punto de parir, hasta el obstétrico u obstetra que va a llevar adelante ese parto, ¿sí? Todas las personas que trabajan en el sistema de salud están obligadas a cumplir con los deberes que enumera la 25.929, que es una ley corta. La verdad que recomiendo los derechos. Ahora, esa normativa, si algún integrante del personal de la salud incumple, incurre en lo que yo entiendo que es un ilícito civil. Ese ilícito civil ya por sí mismo causa daño, ¿sí? Después se verá qué tipo de daño, y por eso entendemos nosotras que esto es importantísimo trabajarlo interdisciplinariamente, ¿sí? Apelar a otras disciplinas, no solo el derecho, para poder hacer después posteriormente un reclamo que tenga digamos, alguna acogida en la justicia. Al haber incumplido un mandato, digamos, legal, esa persona que es parte integrante del personal de la salud, al cometer el ilícito civil, es pasible de sanciones, ¿sí? Las sanciones, por supuesto, son consideradas faltas graves, en los términos de la normativa vigente, y además dan lugar a reparaciones del tipo civil y penal, eventualmente, si dentro de lo que es la violencia obstétrica se ha cometido algún delito, ¿sí? Bueno, eso solo quería agregar yo, Flor, me diste el pie para decirlo. Sí, sí, sumamente importante. El tema de la pericia, sobre todo la pericia psicológica o psíquica, es sumamente... Justo me está sonando el teléfono, es una locura. Muy inoportuno. Es sumamente importante, ¿por qué? Por varias cuestiones. Primero porque la opinión del experto, quizás estoy repitiendo un poco lo mismo, pero bueno, dado que por ahí se agregó más gente, está bueno recalcarlo. A mí me resulta sumamente importante. Primero por el hecho de nutrirse de otras ciencias conforme lo venimos afirmando, porque con el derecho solo no alcanza, porque el derecho no se ha agiornado en la misma medida que se van sucediendo los sucesos, valga la redundancia, sociales, y en la misma medida que van cambiando los contextos sociales. Entonces, lo mismo pasa con los operadores de la justicia. Tenemos que los peritos que tenemos en el sistema judicial, los peritos de la asesoría pericial o los que aparecen en el listado de las cámaras que se sortean, y bueno, eso es el que te toca en suerte en la causa, todavía no solo no están preparados, no tienen perspectiva de género, sino que muchas veces se sigue con ese dilema de que el daño psicológico sería patrimonial o extrapatrimonial, o lo encuentran subsumido dentro del daño moral. Sin ánimo de ser muy técnica, pero para reafirmar un poco la importancia de la educación en género, de la perspectiva de género que tiene que tener todo el aparato judicial, porque después la opinión de ese perito para el juez va a ser vinculante. Vinculante quiere decir que va a ser sumamente, no siempre, ¿no?, pero sumamente, en la mayoría de los casos, tenida en cuenta por el juez al momento de dictar sentencia, y un poco condiciona, bastante, condicionan la suerte final del juicio, del pleito en cuestión. Entonces todo esto obedece, seguimos repitiendo un poco lo mismo, obedece a la falta de perspectiva y a la falta de la aplicación, ya sea de nosotros, que también somos los abogados y abogadas auxiliares de la justicia, la falta de formación o de perspectiva en las argumentaciones que se hagan al respecto, en esas pretensiones, en conocer todo un plexo normativo que tenemos en constitucional y en el derecho internacional, que es directamente aplicable, y obviamente eso incide en que los jueces están acostumbrados a manejarse con el viejo paradigma. Incluso, bueno, las y los que somos litigantes, todavía observamos que pese a haberse cambiado desde el año 2005, pese a haberse cambiado sustancialmente, ya no hay más responsabilidad objetiva, o sea, contractual o extracontractual, se le da el mismo tratamiento, un poco continuando, Vani, lo que decías vos, que pareciera que se le da el tratamiento a una violencia obstétrica como si fuera un incumplimiento contractual. Pero pese a eso, todavía cuando uno interpone una demanda, tiene digamos que
que acogerse a los códigos que te aparecen ahí, bueno, digamos, incumplimiento contractual y demás. Así que esto es todo un trabajo que debe hacerse no solo, bueno, por supuesto no solo desde la ciencia jurídica, pero quienes somos operadores de la justicia, auxiliares de la justicia, y quienes militamos, por supuesto, el feminismo, ¿no? Tratar de deconstruir esto cada uno desde el lugar que nos toca, desde el lugar que nos ocupa. Sí, porque eso que decís, Flor, es un poco, gira alrededor de la idea que venimos planteando. Así como no es suficiente el derecho, porque carece de un lenguaje abarcativo de todo lo que puede ocurrir en la realidad, no de la casuística, de esa vieja cuestión positivista de abarcar cada casito, sino ni siquiera hay un lenguaje para poner en palabras lo que se está atravesando en las situaciones de violencia de género y en particular de violencia obstétrica. Porque estamos acostumbrados a que es el médico digamos, el dueño, por decir así, del parto, es quien nos va a enseñar a parir o quien nos va a hacer el parto, en realidad, o la obstétrica, ¿no? Porque son educadas por la misma escuela de la pedagogía de la crueldad, donde se las va acostumbrando a torturar mujeres y otras personas con capacidad de gestar, a torturar niñas, o sea, no podamos dejar de mencionar en el día de hoy lo que está ocurriendo nuevamente con una niña violada, embarazada, quien fue privada de acceso a la justicia sobre su cuerpo a través de la ILE. Digamos, hay una profesional de la salud, hay una profesional obstétrica que mintió en la edad gestacional de ese feto, consecuencia de una violación, y que de vuelta no puede la niña acceder a volver a una vida, ponele que normal como tenía antes. Entonces, si eso no es violencia obstétrica, ¿qué es? Digamos, y es tan abarcativo el tipo, digamos, de violencia obstétrica, que el derecho no tiene palabras para expresar todavía hoy esto. Entonces, decimos que así como el derecho no las tiene, la medicina tampoco, porque estamos acostumbrados dentro de un sistema jurídico, dentro de un sistema judicial que responde a ese lenguaje técnico del sistema jurídico, y también hay un sistema médico que construye verdades, digamos, de perogrullo, pero que ya son sentido común. Y lo que venimos apuntando nosotras es a la misma raíz de ese sistema, porque como mencionaban por arriba mis compañeras, si logramos a través del movimiento obrero poder empezar a poner un poco de orden y justicia social a las grandes inequidades de la revolución industrial, cuánto más nos va a faltar para que las mujeres logremos visibilizar estas situaciones estructurales de desigualdad que hay entre las mujeres y otras personas con capacidad de gestar respecto de los varones, ¿sí? Porque en este caso hay un sometimiento físico y biológico en función de la capacidad reproductiva nuestra. Y eso tiene que en algún momento volcarse en el derecho, volcarse digamos, en los fundamentos del sistema jurídico, en eso que hablaba Vélez Sarsfield, suponete, de los principios generales del derecho. Ya viene siendo momento de empezar a construir otros principios generales con perspectiva de género, así como empezamos a hacerlo con perspectiva de clase, y no solamente de género y de clase, sino con un criterio interseccional, o sea, donde nos demos cuenta que lo que le pasa a esta criatura hoy en Santiago del Estero no les ocurre a las criaturas que están, no sé, en Recoleta en general, ¿no es cierto? Entonces que hay situaciones digamos, de racialización. Acá justo están preguntando. Acá justo María Paz, te replico la pregunta porque tiene que ver con lo que estabas diciendo, y con lo que decías vos, Vani, también igual. Preguntan si hay antecedentes de que se hayan hecho lugar a indemnización de daños y perjuicios únicamente por daño moral, por violencia obstétrica. Es lo que estamos peleando, es lo que estamos peleando, en lo que estamos tratando de... Las herramientas están para que sí, pero la verdad es que la violencia obstétrica, en la parte, digamos, en el reclamo por daños en sede civil o en sede administrativa, en sede contencioso administrativo, acudimos con la misma reclamación, el mismo tipo de reclamación, pero cuando se trata de hospitales o instituciones públicas que dependen del Estado provincial, nacional y municipal. Entonces, en ese caso es competente la justicia contenciosa.
de todas maneras estamos hablando del mismo tipo de pretensión. Este tipo de pretensiones ha sido muy poco elaborado, es algo que yo digo hablando en criollo, es algo que está verde aún. Por eso, bueno, acá Vani tiene, digamos, es la pionera, Vanina y Silvina Calio, son pioneras en la temática por el caso de Joana. Sí, de momento en realidad, volviendo un poco a las preguntas que estaban en el chat, que ahí les leí, son 3, no hay por lo menos sentencia que a nivel, por lo menos país, que condene por daños y perjuicios. Sí hay 2 fallos de Jujuy, creo que son, o de Salta, ahora no recuerdo, pero estoy segura que es una de las provincias del norte, en el que sí, digamos, de alguna manera lo que hacían era dar cuenta de que hubo violencia obstétrica en 2 casos precisos, pero no había reparación en concreto. En sede administrativa, creo que alguien preguntaba por el contencioso administrativo, por el tema de demandar a los hospitales públicos, que eso, bueno, es el fuero específico que trataría todo esto. Ahí, si nos va a costar en el fuero civil, en el fuero contencioso administrativo, nos va a costar muchísimo más, porque estamos reclamando al Estado, y además de que son juicios eternos, va a ser complejo. Después lo que sé, porque alguien me preguntaba acerca de la perspectiva de derechos humanos, el año pasado, la Relatoría Especial de Violencia a las Mujeres en la ONU, informe sobre violencia obstétrica, que lo leo, creo que no tiene más de 20 hojas, si quieren se los puedo pasar, es un informe que es impecable, y yo en algún momento me había citado una frase que me pareció impecable, la estoy tratando, aquí está. La relatora de la ONU dice en ese momento, además de hablar de que, bueno, de los derechos de las mujeres son derechos humanos, y que el trato humanizado y respetado durante no solo el parto, sino durante todo el proceso reproductivo, ¿sí?, son derechos humanos, ella dice así: la violencia contra las mujeres en el parto está tan normalizada que todavía, siglo XXI, julio 2019, no se considera violencia contra la mujer. En el estudio que hace la Relatoría Especial de la ONU sobre violencia obstétrica en concreto, además de hacer todo un abordaje de derechos humanos que es impecable y que vamos a tener que citar al momento de entablar este tipo de demandas por daños y perjuicios, mala praxis, o bueno, dependiendo cada provincia habrá que ver dentro de qué acción se plantea, vamos a tener que tenerlo en cuenta, porque de alguna manera que el Estado, ¿sí?, ya sea a través de sus particulares, una clínica particular, o de sus hospitales públicos, ¿sí?, ejerza violencia obstétrica hacia la mujer o persona con capacidad de gestar, ¿sí?, o incumpla uno de los deberes previstos en la ley de parto humanizado, hace que el Estado incurra en responsabilidad internacional por violación de los derechos humanos de la mujer. Convención Internacional contra la Discriminación hacia la Mujer, CEDAW, bueno, Convención Belén do Pará, ¿sí? Todas esas son las violaciones, digamos, que hacen que, de alguna manera, el Estado incurra en responsabilidad internacional, así que hacer circular, bueno, que se lo recomiendo también a las doulas, hace un análisis interdisciplinario que, caramelo, una cosa divina. Si quieren después hacemos circular mails y lo pasamos. Sí. Lo del 19 es novedoso porque habla específicamente de violencia obstétrica, pero viene repitiéndose. Hay otros informes desde el año 2013, incluso que hablan de violencia obstétrica como tortura hacia las mujeres por ese estado de vulnerabilidad extremo que estamos teniendo durante el embarazo y el parto. Entonces, como que las heridas que deja la violencia obstétrica tienen una huella mucho más profunda. Las psicólogas lo van a poder decir mejor que yo. Pero impactan la personalidad, impactan en la biografía de esa mujer o persona con capacidad de gestar, incluso en las criaturas, de un modo muy particular. También se habla en esos informes, por ejemplo, de la episiotomía como mutilación genital femenina, porque recordemos que en la violencia obstétrica no es solamente una violencia institucional, hablamos también de violencia sexual. Hay muchas personas que relatan experiencias, digamos, violatorias de su integridad sexual, al momento de los tactos reiterados. Digo, podemos hacer un repertorio cruento de situaciones específicas que configuran violencia obstétrica, pero digamos, por eso es lo difícil del fuero, estoy pensando en el fuero contencioso administrativo, ¿no?
porque hay tantas cosas para probar y hay tantas cosas para decir que quizás no alcanza solamente lo que el fuero permite, y entramos de vuelta en esas dificultades del derecho que tendríamos que tomarlas como un desafío revolucionario dentro del sistema, o sea, empezando a hablar de situaciones estructurales de desigualdad y que queden reflejadas en el ordenamiento jurídico. Sí, Iván, ibas a decir algo, ¿no? Sí, quería leer lo que aportaba Tamara, que me pareció que Tamara es una psicóloga buenísimo, que es interdisciplinario. Dice, en psicología, si Tamara es, ¿no? Sí. En psicología hablamos de trauma por violencia o estrés postraumático. Exactamente, sí, es así, es correcto. O por lo menos así lo dijo la consultora técnica, que es traumático, claro que sí. Y dice, y todo eso marca el inicio de la vida de una persona, esto concretamente, sí. Sí, gracias por el aporte, Tamara, es súper importante. Sí, Lo que como sucede... decía Julia... No, se me mezclan un poquito, no, iba a meter un bocado, que lo que sucede en las pericias también, un poco continuando lo que... ¿Quién era? ¿Psicóloga? No llego a leer. Bueno. ¿Tamara? Tamara, ¿no? Sí. Igual, chicas, la que quiera se saca y pregunta, el tema de las pericias psicológicas pasa en un caso de daños común, que no tenga que ver en este caso con ningún tipo de violencia contra la mujer, que vos planteás la demanda hoy, año mayo 2020, pero por la extensión del juicio, digamos que te ponen, por así decirlo, una fecha para la pericia psicológica de acá a 3 años, o a 4, o a veces a 5. Entonces, ¿qué pasa? A mí me ha pasado, digamos, en la profesión, hablando coloquialmente, que obviamente el mismo perito me ha dicho que, bueno, evidentemente hubo un daño porque se habían evaluado secuelas de una patología y que el hecho seguramente pudo ocasionar el daño que se estaba reclamando, pero que por el transcurso del tiempo, que en este momento, en este caso particular, habían pasado 5 años, por supuesto que él no podía decir que al día de hoy hubiese una patología. O sea, además, por otro lado, se basan en una patología como si el estrés postraumático que sufre una mujer en situación de extrema vulnerabilidad, y en el momento, uno de los momentos más importantes de su vida, que es en el parto, no fuese, cuando es violentada, traumático. Entonces, si esto, quienes hemos sufrido violencia obstétrica también, si esto si lo hemos podido superar, no quiere decir que no lo hayamos padecido en el momento que ese hecho ocurrió. Sí, vos imaginate que estrés postraumático, por ejemplo, tienen las personas que cometieron una guerra. O sea, que 20 años después, por ejemplo, llegan a suicidarse. Entonces, pensemos realmente las secuelas que puede traer el estrés postraumático, y como decía Juli, creo que era, que marca el inicio de la vida de una persona. Una de las, digamos, de las secuelas que trae este estrés postraumático, por ejemplo, es la frustración de las lactancias. Y sabemos todo lo que, digamos, lo que aporta a la lactancia al inicio de la vida, al desarrollo de la salud. Sí, por supuesto que como madera sobrevivimos, pero hay una diferencia sustancial a nivel salud, a nivel inmunidad, desarrollo del habla. Bueno, las chicas que son psicólogas perinatales, las osteópatas, si es que hay hoy, nos pueden dar cuenta de eso, ¿no? De la diferencia que hay entre las personas que han podido ser amamantadas y quienes no, e incluso la recuperación para la mujer de determinadas patologías en el balance natural que se da con la lactancia, ayudan a recuperarse del estrés, de depresiones, y a sanar, digamos, a nivel orgánico, hormonal, el impacto del embarazo y del parto en el cuerpo. Entonces, tiene mucha influencia, no es algo que, bueno, que pasó y ya después te olvidás, porque, bueno, ya tenés a tu nene y era el único importante. No. Que Tamara justo estaba preguntando. Sí, eso iba a decir. Silvina escribió un montón, Tamara preguntó, y la veo a Jessy levantando la mano mientras... Pero sáquense los micrófonos y pregunten, chicas. Me parece que sería bueno empezar a habilitar... Ahí, ¿se puede? Sí, hable. No, lo que estábamos hablando, recién lo que decías, Morla, de, bueno, la lactancia también, ¿no? Pero lo que es violencia obstétrica no está solamente, bueno, en el proceso de gestación, o en el proceso en que no quiero gestar, o en el nacimiento, sea vaginal o cesárea, sino también en ese puerperio inmediato, donde, por ejemplo,
una de las cosas a tener en cuenta es el favorecer la lactancia materna, justamente para que ayuda a compensar o ayuda a evitar miles de cosas, que bueno, esto da para largo y tendido, y sin embargo tampoco hay un acompañamiento real ahí, ¿no? Entonces por ahí los impactos que tienen que ver con la violencia obstétrica van por el lado del trastorno por estrés postraumático, como dijeron, aumenta la tasa de psicosis puerperales, más allá de que tiene una base por ahí que va al otro lado con el tema de la personalidad, ¿no? La memoria emocional, no solamente de la mujer, sino también de las crías, ¿no? Porque si bien no hay un lenguaje, no hay una palabra, hay una memoria corporal que tiene que ver con los nacimientos, la falta de agencia a la cual esta nos lleva, ¿no? Porque una mujer que puede, tener un nacimiento suyo, con información decidido, vaginal o por cesárea, ¿no? Es una mujer y una familia en general, ¿no? Que va a llevar distinta la agencia que tiene sobre su salud y sobre la de su cría también, ¿no? Y estos nacimientos traumáticos o esta tensión que también es traumática, porque incluso voy a buscar información y no me la dan, o me dicen una parte y yo me quedo dando vuelta en mi cabeza, ¿no? Es un despojo y aumenta cada vez más, ¿no? Hay dificultades en el vínculo, en la reorganización familiar, como dijeron las chicas, aumentan la tasa de depresión postparto, ¿no? Inciden sobre un montón de cosas, ¿no? Y esto sobre el relato, sobre los miedos que vamos creando socialmente, sobre la venta de seguridad para paliar un miedo que lo hemos creado, ¿no? Por ejemplo, para dar un ejemplo, cuando una mujer está embarazada le dicen, che, vos vas a parir y automáticamente cerramos las piernas. ¿Por qué? A ver, ¿en qué momento de nuestra historia, nuestra propia naturaleza se dio vuelta y le tenemos que tener miedo y conseguir cosas? ¿No? Me surgen un montón de preguntas en relación a esto, bueno, cómo la falta de información también hace que las decisiones no son tan, ¿no? Porque si no tengo información, ¿cómo decido? Y a veces hay un resto que es el que me hace seguir pensando y seguir teniendo un montón de cosas en la mente, y sí, qué sé yo, capaz que una puede superar con terapias y miles de cosas, pero también hay una realidad, los psicólogos no todos tenemos un enfoque de derecho, mucho menos de género y mucho menos de salud mental perinatal. Y plata, ¿no?, para pagarles. Ni hablar, y las obras sociales, y los hospitales, o sea, la prevención, la promoción, ¿no? Yo creo que, así el otro día hablábamos con Morla, ¿no? A veces el derecho llega un poco tarde, pero el derecho llega después de años de lucha, de un montón de mujeres, de familias, y de todas las personas que van acompañando, pero sin embargo es algo que tenemos que seguir ejerciendo. Bueno, no, en realidad había levantado la mano para contar un poco las secuelas de la violencia obstétrica, pero así que eso. Tamara, yo quiero que Tamara se presente y hable, porque Tamara está aportando por abajo un montón de cuestiones, la verdad que súper interesantes. Dice que el video no le anda, no importa que el video no te funcione, Tamara, lo mismo a vos sí, que decías eso, habilita el micrófono y adelante. La idea es construir colectivamente, interdisciplinariamente. Preséntense si quieren, y bueno, vayamos construyendo. Hola, yo soy Tamara. Bueno, perdón, no me anda el micrófono, se me empieza a trabar la computadora si lo activo. Es medio raro hablar así, sin que se vea, pero bueno, perdón. Yo soy psicóloga y me empecé a formar ahora un año, en psicología perinatal, con Ivonne Olza, que es del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, que es de España. Bueno, nada, justamente hoy teníamos uno de los encuentros que estábamos viendo todo el tema del parto y posparto, y sobre todo por el efecto del COVID en las mujeres gestantes, ¿no? Y un poco como en la formación, lo que ellas se dicen, ¿no? Que el parto, justamente lo decía hoy Ivonne, el parto no es lo que genera violencia, no es lo traumatizante, sino que el trauma tiene que ver con la violencia obstétrica que sufre la mujer, donde sus derechos no son considerados, no hay cuidado, no está acompañada, se la separa de su hijo, y si sobre todo distintas intervenciones que medicalizan al parto y no se respeta el parto fisiológico, eso también hace que sea más traumático, porque no se considera su voluntad. Bueno, un poco eso es como en relación a lo que venían diciendo. Entré tarde en la charla, por lo cual me perdí lo primero que dijeron, pero bueno, en función un poco de lo que estaban diciendo, quería hacer ese mini aporte. Sí, está bueno lo que decís. Bueno. No, un breve, no, que me hizo acordar, nosotros con Mariela Martínez, que es una psicóloga que es especialista en violencia, el año pasado dimos una charla en el Colegio de Abogados sobre violencia obstétrica. E hicimos como todo un recorrido acerca de cómo era el parto,
antes, antiguamente, cómo fue mutando de ser digamos, el eje, el centro de la mujer, y ese niño, digamos, por nacer, y cómo fue mutando a través de esto que decías vos, recién, Tamara, de la patologización del parto, de la medicalización del parto, a que el eje hoy sea el médico o la médica que está atendiendo. Es decir, nuestra forma de parir natural, o al menos en la antigüedad, era en cuclillas. Hoy parimos acostadas en las camas, una pata acá, la otra acá, el médico, la episiotomía, que lo decía recién Moy, que en realidad tiene que ver con una comodidad médica. Hay mujeres que tienen 10, 12, 14, 25.000 puntos por comodidad médica. Entonces digo, ¿cómo fue mutando la mujer, ¿sí? El cuerpo de la mujer a la necesidad profesional del varón? Eso es hegemonía médica, eso es asimetría y por lo tanto es violencia. Y la violencia obstétrica como violencia de género es violencia en nuestro cuerpo. ¿No? Eso, nada más ese aporte. Después, no sé si... Sí. Creo que era por la cuestión de la decisión que nombraba Tamara justo, ¿no? Que es el lema de este año, de mi decisión debe ser respetada. Y un poco lo que charlábamos el otro día con las compañeras de Matria y las chicas de psicología de UBA, que estuvimos en 2 conversatorios esta semana, en base a qué estamos decidiendo, ¿no? Porque pareciera que desde que medicalizamos el embarazo o llevamos nuestra condición al sistema médico, ya nos van empezando a adoctrinar o a acostumbrar, nos van informando, no nuestros derechos, no los procesos de nuestro cuerpo, sino las intervenciones que ellos nos van a hacer y la forma en que las van a realizar. ¿Sí? Cuántas ecografías, si nos pueden o no nos pueden acompañar, si la obra social nos cubre este o cual otro plan, si podemos optar por médico o obstétrica o es lo que nos toca, ¿sí? Hoy consultaban las chicas de Matre, les había llegado una consulta, pero súper ridícula, o sea, que roza entre lo discriminatorio, decían algunas, y para mí es una simple amenaza de daño, ¿no? Una persona que, si no pagaba una determinada cantidad de suma de dinero, no podía ingresar su pareja a no recuerdo si era al parto o a una ecografía. Pero eso es una amenaza, o sea, o me pagás o vas a sufrir esta forma de violencia obstétrica. Digo, y estamos naturalizando eso, estamos naturalizando que el sistema médico mercantilista, androcéntrico, intervencionista, nos obligue a adaptarnos y a pensar que estamos decidiendo cuando solamente damos el visto bueno a todo lo que nos avisaron que nos iban a hacer, ¿no? Es un poco, siguiendo por el hilo de la violencia sexual, lo que plantea Delia Escudilla con la violación consentida a través de la prostitución, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que vamos a pasar, pero no por eso deja de ser un acto violatorio sobre nuestro cuerpo y nuestra integridad sexual, ¿no? Eso. Una pregunta, ¿no? Yendo más a lo actual, a lo que estamos pasando hoy con esto de la pandemia, ¿no es cierto? Yo leo mucho mujeres que van a parir y que, por ejemplo, no las dejan pasar directamente a hacerse una ecografía o un scan, ponerle en los últimos 5 minutos que tu pareja apenas lo vea, o tu acompañante, sea quien fuere, no puedes entrar, al parto no puedes entrar, mujeres que se han peleado con medio clínica, medio hospital, porque o sea, al momento de querer presentar el plan de parto, te dicen, no sé de qué me estás hablando, Sí. no puedes entrar, o sea, me ha tocado hablar con una médica y que me diga, no, ¿sabes qué? A mí el ministerio me dice que no puedes entrar. Cuando yo voy con el papel y le digo, no, acá está lo que te está diciendo el ministerio, de que vos podés, o sea, la mujer puede entrar con su pareja o con quien ella quiera. Ah, sí, tenés razón, pero ¿sabes qué? No entran más de 3 personas en este momento en la... Entonces, es como que... Es una contradicción del ministerio, porque el ministerio es el organismo de contralor de la ley de parto respetado, así que el propio ministerio haya elaborado un protocolo de COVID prohibiendo el ingreso del acompañante, que es una de las cosas más importantes que uno necesita, y uno de los derechos más importantes, es, digamos, lo que llamamos las colegas prácticamente alegar su propia torpeza. Hay una serie de cuestiones de políticas públicas que también está bueno laburar, ¿no? Hay un montón levantando la mano, recién me doy cuenta. Está bueno, yo le quería dar la palabra a Lu Rosenberg, que ahí está,
porque justamente sobre la cuestión del plan de parto se viene elaborando fuerte estos días en Matria para garantizar, de hecho, pues decimos, bueno, ok, una vez que ya ocurrió la violencia, tenemos esta vía de reclamos de daños. Ahora, ¿qué hacemos? Sobre todo en este contexto en que está recrudecida la violencia, todas las violencias sobre nosotras, ¿qué hacemos para prevenir? Porque vamos a contrarreloj. ¿Cuántas embarazadas hay de ultimísimas semanas que están hoy denunciando estas amenazas o demás, Lu? Yo quería que hablaras sobre los planes de parto. Habilitate el mic, está silenciada. Perdón, ahí está. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, el ministerio, por suerte sí, de lo que fue al principio de la pandemia, cambió de postura y es rotundo en que la mujer debe entrar acompañada por una persona de su elección. Bueno, menor de 60 años, mayor de 18 y que no tenga ninguna patología que pueda estar agravada, bueno, y que pase el triage del COVID. Pero que debe estar acompañada, esos son rotundos, en el trabajo de parto, el parto y en el posparto. Hicimos una solicitud y la verdad es que si bien hay muchos casos que desesperan, hasta ahora lo más complicado son las cesáreas, que están muy rotundamente no. Después, según lo que se le canta a cada institución, es en el parto sí, en el parto no, un ratito en el posparto, y bueno. Ahora, hay buenas noticias. En ciertos sanatorios, por la presión de las mujeres, que es lo que venimos tratando de insistir mucho, se está cambiando de postura. En una clínica en Quilmes, en Mendoza, en el sur, creo que en Río Negro, no sé, hoy hicimos una publicación de los relatos que nos llegaron, que por presión de las mujeres empezaron presentando la solicitud, el documento del Ministerio de Salud, el documento de la CONSAVIC, que bueno, uno puede tener sus cosas, pero hicieron un documento al respecto, y de la OMS, muchos, sobre todo porque esta postura sanitaria va a durar no se sabe cuánto tiempo. Y yo creo que la pandemia no es más que la excusa para retroceder en unos pocos derechos de la ley que habíamos adquirido, que les molestaba al sistema médico hegemónico, y que lo que hacen es aprovechar este momento para quitárnoslo. El tema es que no los perdamos, ¿no? Porque cada cosita que se fue logrando, ¿no? Fueron pequeños cambios de paradigma. El corte tardío de cordón, la lactancia, hubo avances. No tener más enemas, o sea, hay muchas prácticas que se dejaron de utilizar. Bueno, la cuestión sería no retroceder. Y una pequeña cuestión chiquitita, muy, que el otro día hablaba con vos, que nos llegó hoy a Matria, un relato, que la línea 140, una mujer que llamó a la línea 144, y la mandaron a hacer la denuncia a la comisaría de la mujer. Viste que yo te preguntaba el otro día. Sí. Hoy llegó eso. Con lo cual, hoy llegó eso. Menos mal que no abrí el chat. Menos mal que no, porque prendo fuego, no. Sí, está. Y la misma mujer diciendo, me parece que la de la línea 144 no tenía mucha idea de lo que me estaba diciendo. Es que no hay formación, no. A ver, primero, hay algunos canales, vos recién nombrabas la CONSAVIC, me parece que está bueno que se conozca, la CONSAVIC igual es un órgano administrativo que no emite declaraciones vinculantes, ¿sí? En la CONSAVIC se hace de alguna forma, lo mismo en Defensoría del Pueblo, se llena un formulario, se completa una sola presentación, y eso es, digamos, a mi criterio, más allá de que emiten un dictamen que suele ser favorable y que eventualmente podría llegar a servir como principio de prueba en un eventual juicio, los dictámenes que emite no son vinculantes contra la institución de salud que haya ejercido violencia obstétrica. Después, que vaya a comisaría la mujer, bueno, eso es como que es un desconocimiento absoluto, pero absoluto,
no solo de perspectiva de género, lo cual preocupa, y a ver, yo valoro muchísimo el trabajo de las chicas de la línea 144, que de hecho, lo digo de paso, estuvieron de paro la semana pasada porque la mayoría está precarizada, digo, en esta situación de pandemia donde hay muchísimos, donde ha recrudecido lamentablemente la violencia, están en una situación muy preocupante, cobrando haberes, que la verdad que dan ganas de llorar con todo el trabajo que hacen, pero esto no tiene que ver, digo, esto para no responsabilizar o decir, uy, qué desastre de la línea, ¿no? La verdad que la línea en general trabaja bien, con las condiciones pésimas en las que está, pero bueno, sí hay como un desconocimiento y una naturalización de la violencia que tiene que ver con esto que decías, que es que el saber hegemónico médico es incuestionable. Entonces, Trabajo de esos canales que por lo menos aquí. Hay alguien con un mic abierto. Salir a Berazategui y a La Plata. Buenas, ¿puedo tomar la palabra un segundo? No sé cómo vienen las manitos. Sí, falta poquito, pero sí, por supuesto. Queda menos de un minuto, volvemos a entrar con el bueno. mismo... Porque voy al banco porque no nos queda otra. Eso no nos puede dejar porque nosotros no tenemos banco para acá cerca. ¿Menos de un minuto? ¿Arranco o nos caemos? Bueno. Volvemos, si no, Si no, volvemos volvemos a reiniciar. Si no. ¿Con el mismo código? Bueno. Va, el mismo Sí, código. todo igual. Ah, dale. Una persona andando sin barbijo, y si le decís algo te caga pedo, vos le decís, yo por ejemplo hoy le dije al señor al que estaba tratando eso, le dije, disculpe, le dije, pero está muy cerca mío, y le dije, tiene que haber un... Los micrófonos, chicas. Bueno, no sé si van a dar de baja la reunión para volver a subirla o arranco. No sé, tampoco me figura cuánto tiempo Es queda. que queda menos de un minuto.